vamos a dar paso al uso de la palabra de nuestro excelente amigo, el doctor Oscar Pulido Cortés, que viene de la ciudad de Bogotá a compartir sus conocimientos y sus experiencias. Te pido un aplauso para el amigo. Bueno, muy buenos días para todos y todas. La verdad que me siento muy contento de estar aquí en este encuentro tan importante donde se reúnen, digamos, experiencias, maneras, formas, sentimientos, digamos, de todas las personas que vamos a participar de este encuentro, ¿sí? Y con todo lo que implica esa palabra. Un encuentro en el que, digamos, las subjetividades, digamos, interactúan, y al interactuar pues podemos encontrarnos en sentimientos, conceptos, maneras, conocimientos, que es un poco lo que yo pienso de la filosofía y lo que he intentado hacer con la filosofía en esta carrera académica. Quiero agradecer a la Universidad Ricardo Palma, señor rector, a todas las autoridades académicas y administrativas de la universidad, a Leopoldo Arteaga, el organizador del evento y director general del evento, también al profesor Francisco Miró Quesada, que para muchos de nosotros, sobre todo los que en América Latina hemos podido, las universidades como la en la que yo me formé, que su énfasis era en filosofía latinoamericana, y la maestría que yo hice, pues la lectura del profesor Miró Quesada es una lectura básica, una lectura que en la década del 90, cuando yo hice mi maestría, pues era una lectura obligatoria, y no solo lo obligatorio, sino lo interesante, y las luces que nos dio a muchos de los que empezamos a creer que en América Latina se podían decir cosas y se podían hacer cosas, frente a otros que no lo creen tanto, incluso de nuestros mismos compatriotas, colegas, hermanos y amigos que no creen eso, sino que creen que la filosofía simplemente es una, y que no hay maneras y formas de poderla trabajar desde aquí. Yo sí creo eso, no sé si será nostalgia o será demasiado nacionalismo, pero yo sí creo que eso se puede, y lo hemos intentado. Y pues hoy, afortunadamente, pues aquí me encuentro muy emocionado al conocer personalmente al profesor Miró Quesada y al tener unos colegas tan interesantes y tan, digamos que de tanta altura académica, y sobre todo en relación con la enseñanza de la filosofía. Pues también para mí es una gran emoción, y para mí, digamos, es un orgullo y un honor estar acá. Y nuevamente pues agradecerle. También me gusta mucho el hecho de que estén aquí los estudiantes de filosofía, pues porque eso tiene que ver también con lo que hacemos nosotros y con lo que de alguna u otra manera voy a intentar leer en esta conferencia. Pues yo he preparado una presentación, pero por razones técnicas no la pudimos presentar. Entonces voy a intentar ser lo menos aburrido posible para que estas reflexiones puedan llegar y puedan ser confrontadas por los panelistas y por ustedes que me van a escuchar. Yo he titulado este texto Posibilidades de aprender y enseñar filosofía en el mundo contemporáneo. Y quiero explicar un poco el hecho de por qué posibilidades, ¿sí? Cuando hablo de posibilidades me refiero más al sitio de las condiciones. O sea, ¿cuáles son las condiciones que hacen posible hoy aprender y enseñar filosofía? Entonces, el trabajo va a girar, y curiosamente voy a permitirme, y les pido que me permitan, ubicarme más en el lado de la pedagogía que en el lado de la filosofía. Y pues en el transcurso del texto voy a decir por qué. Comienzo aquí con un epígrafe de un pensador colombiano muy importante para el continente, digo yo, pues por lo menos para nuestro país, creo que para el continente, que es Estanislao Zuleta, un pensador que, digo yo, ha sido uno de los más importantes de Colombia en el siglo XX. Tuvo una particularidad, y es que casi no escribió, ¿sí? O sea, él tenía esa particularidad,
solamente sus amigos en los cafés y en las conferencias tomaban nota, le grababan y después transcribían los textos para que él le diera, digamos, como la mirada. Hizo unos trabajos espectaculares sobre Freud, sobre Nietzsche, sobre Marx, unas radiografías muy interesantes, fue incluso asesor de paz de los gobiernos colombianos. Ustedes saben que ese es un cargo bastante complicado en un país como el nuestro. Y también, digamos, creyó que la filosofía, y por eso lo traigo a colación, creyó que la filosofía era la posibilidad de la educación. Y entonces muchas críticas que hizo sobre la educación en Colombia parten de que era una educación sin filosofía, como se está pasando con esta entrada de los modelos neoliberales, mecanicistas. Y en uno de sus textos, que se llama Tribulación y Felicidad del Pensamiento, Estanislao nos dice lo siguiente: creo que la filosofía siempre que estuvo viva, fue algo más que docencia y recuento de ideas. Fue vigilancia crítica, territorio del debate, impulso a la fecundidad del pensamiento. En nuestra sociedad el pensamiento está amenazado tanto por las formas de adaptación que se promueven como por las formas de desadaptación que se producen. Si la filosofía quiere llegar a ser importante, si no se conforma con un humilde sitio en la división social del trabajo como especialización inocua de ideas generales, tiene que saberse combativa y afirmarse combativa. A manera de introducción, la pregunta por la filosofía en este mundo contemporáneo, agobiado por procesos crecientes de mercantilización y globalización, puede pensarse inútil sin dirección concreta. ¿Desde qué perspectivas y acciones la filosofía puede ser una disciplina que justifique su presencia en currículos formales de educación básica, media y universitaria? Porque como ustedes lo han vivido, digamos, aquí en el Perú y como lo vivimos en otros países de Latinoamérica, cada vez las concepciones técnicas y de gestión intentan acabar el sitio de las humanidades y de la filosofía en los currículos. Entonces, incluso algunos países ya se han atrevido a no tenerla en cuenta en los currículos de educación media y básica, y en la universidad están, digamos, haciendo ese mismo intento. Ningún discurso ni tendencia filosófica logra justificarse a sí mismos. Es necesario estudiar las maneras como ellos se han constituido a través de ciertos problemas de interés que han abordado de acuerdo con condiciones propias de construcción y emergencia. La filosofía se convierte para los momentos actuales en una poderosa herramienta de interrogación y ruptura de ciertos modelos y órdenes imperantes que han economizado de tal manera el pensamiento y lo han convertido en un instrumento repetidor, controlador y sobre todo eficaz y eficiente. La filosofía se convierte en una forma de resistencia, en una línea de fuga, que permite a los sujetos que entran en contacto con ella volver sobre el pensamiento, romper su imagen dogmática y representacional y ubicarlo en un plano del acontecimiento, la heterogeneidad, la exterioridad y el simulacro. La filosofía y su enseñanza se han convertido en un campo de debate y discusión en el mundo académico. Durante largos periodos la filosofía ha ocupado un lugar privilegiado en los estudios universitarios formales y también en épocas más recientes en la educación básica y media. La filosofía ha tenido diversas formas de ser enseñada de acuerdo con las edades, el género y la ubicación en los currículos, es decir, en algunos casos como estudios introductorios y en otros como fundamento de disciplinas específicas. La filosofía y su enseñanza presenta una aporía y es la siguiente: el hecho de saber filosofía autoriza al que sabe para enseñarla, o al que sabe enseñar puede enseñar cualquier saber, en este caso el filosófico, o planteada de manera diferente, pues que me gusta más a mí. ¿Es posible aprender filosofía? Y si lo es, que es posible aprender de contenidos, historia, acciones, normas o, como lo llamamos ahora en los currículos latinoamericanos, competencias. El presente trabajo tiene como propósito mostrar que la enseñanza de la filosofía es uno de los soportes fundamentales para generar procesos de formación y ejercicio del pensamiento en los niños y en los jóvenes. Describe algunas de las condiciones que generan el proceso de colonización del pensamiento. Esta es una categoría pues, que uso acá y que va a ser el desarrollo de la primera parte. Yo hablo de que todas las tendencias curriculares y sobre todo las tendencias del aprendizaje conductista y constructivista lo que hacen es economizar el pensamiento, o sea, hacer una economía del pensamiento. Especialmente en la relación escuela-mundo del trabajo. Intenta desde una perspectiva contemporánea darle un sitio al saber filosófico como creación y crítica, posicionar la enseñanza y auscultar a qué tipo de niño y de joven ella se enfrenta. Se recogen los aportes conceptuales de
Gilles Deleuze y Michel Foucault, para definir de qué hablamos cuando hablamos de filosofía, y los aportes de los profesores Walter Cohen, José Luis Pardo, Alberto Martínez Bull, para reflexionar su posibilidad de ser enseñante. Por eso, digamos que con unas ayudas de la caja de herramientas de Foucault y Deleuze, planteó el sitio de la filosofía, pero el sitio de la enseñanza lo planteó desde estos autores, uno español y los otros dos latinoamericanos, uno colombiano y el otro argentino que vive en Brasil. El texto presente procede como una especie de fotogramas, y pues eso era lo que quería mostrar un poco en la presentación. Usted recordará que pues, el fotograma es como el principio del cine, es decir, de cortes inmóviles de capítulos que a través de ciertas imágenes quieren que el que lo escucha o lo lea construya no solo una percepción, sino una experiencia que le permita organizar en torno de sí imágenes, movimiento, de su sitio como enseñante o como aprendiz de filosofía, o para decirlo más exactamente, en la medida que deviene enseñante o deviene aprendiz. Y esa es como, digamos, como la intención metodológica de la presentación. Entonces, el texto está organizado en 5 fotogramas, ¿sí? El fotograma 1 se llama Sobre la economía del pensamiento y la fragmentación de los sujetos. Ahí quiero presentar un poquito, digamos, como en dónde se ubica la enseñanza de la filosofía hoy, para después tener el sitio de la filosofía, que es el que menos voy a abordar, porque, digamos, aquí como todos estamos en el mundo de la filosofía, entonces es mucho más cercano a todos. En el tercer momento abordaré el problema de la enseñanza y el aprendizaje, o más bien yo lo llamo aprender, para no reducirlo a lo conductual constructivista, y en un cuarto momento el sitio de los sujetos, en este caso los niños y los jóvenes que aprenden filosofía hoy. Y un poco en la enseñanza intento decir alguna cosita sobre el maestro de filosofía. Sobre la economía del pensamiento y la fragmentación de los sujetos. Las políticas internacionales en educación para América Latina, direccionadas desde los organismos internacionales, fueron desplazando paulatinamente la centralidad en la enseñanza por la centralidad en los aprendizajes, entendidos no como la capacidad general de aprender, sino como una mera adquisición de ciertas competencias determinadas para resultados efectivos. De aquí se desprende que se requieren esquemas cognitivos que permitan desde currículos y formas de interacción pedagógica desarrollar aprendizajes denominados significativos y relevantes que permitan acceder de manera efectiva a los códigos de la modernización y se pueda así regular las actuaciones en la sociedad actual. El énfasis y la valoración de las acciones de aprendizaje están destinadas a que las generaciones de latinoamericanos más jóvenes puedan, mediante estrategias de conocimiento, satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Así pues, la estructura y el contenido de las actividades básicas de aprendizaje deben determinarse de manera que proporcionen a todos, niños, jóvenes y adultos, los conocimientos, las habilidades, los valores, las actitudes que necesitan para sobrevivir, para mejorar su calidad de vida, para poder participar de manera plena y responsable en la vida de sus comunidades y de sus naciones, dar ímpetu y adaptarse a nuevas situaciones y seguir aprendiendo, de acuerdo con sus necesidades e intereses particulares. Eso es un texto de la conferencia de Lyon de 1990, donde en un consenso mundial sobre educación se dice que se debe aprender y a lo que se responde es a necesidades básicas de aprendizaje que después para nuestros países se traducen en competencias. Y por eso se vuelven mínimos, y por eso se vuelven unos estándares, digamos, iniciales, en los cuales yo planteo que esa es una economía del pensamiento. En el marco discursivo del desarrollo, que a partir de los años 50 pues, fue muy clave en las propuestas educativas latinoamericanas, las teorías del aprendizaje se presentan como la posibilidad de apropiación, consideración y establecimiento de estrategias ideológicas y de poder que han animado en los últimos años las prácticas pedagógicas de los países latinoamericanos. Al respecto, por ejemplo, uno de los analistas simbólicos más importantes de América Latina en términos de hacerle todo el trabajo a los organismos internacionales, que es Juan Carlos Tedesco, dice lo siguiente: las metodologías didácticas, los diseños curriculares deberían ocupar un lugar central en la construcción de un nuevo paradigma educativo, pero en su lugar, para que sea teóricamente consistente, debe estar articulado con los aportes
de las hipótesis macrosociales y culturales desde las cuales se generan los interrogantes claves que los diseños pedagógicos deben resolver. O sea, todo el problema del mercado, del sitio del aprender rápidamente, de la economía, de la racionalización que está inmerso en todos los currículos y en todas las reformas educativas de los 50, pero especialmente de los 90, donde se ajusta mucho más el modelo. En este sentido, las reformas educativas y los procesos de diseño curricular que se están adoptando en muchos países del mundo y en particular en América Latina, y aquí digo, y en particular en Colombia, tienen como punto de partida y de llegada las teorías del aprendizaje y en especial las tendencias de orden constructivista desde la epistemología, la psicología y la pedagogía. Entonces, en Colombia hay un elemento muy importante, y es que después de los años 50 el modelo central es la tecnología educativa, ¿sí? Que después, a partir de los 80 y 90, pasa, digamos, a la línea del constructivismo. Entonces, digamos, hay una hipótesis que digo yo, todavía muy en ciernes, y es un poco mostrar cómo el piso epistemológico del constructivismo es el conductismo. ¿Sí? Así los constructivistas, digamos, digan lo contrario, pero digamos que es una hipótesis que está todavía por demostrarse fuertemente. Y entonces eso posibilita esa economía del pensamiento de la que estoy hablando. Este conjunto de posibilidades teóricas para abordar la educación y sus procesos de constitución recibe el nombre de pedagogías psicológicas, y son aquellas que toman como eje referencial los fundamentos de ciencia psicológica, la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo, por eso la conexión con las teorías del desarrollo, la psicología del aprendizaje, la psicología educativa y la psicología cognitiva. Aquí podemos referenciar y pueden ustedes revisar que todos los modelos que se llaman pedagógicos después de los años 50 que trabajamos en América Latina son psicológicos. Gardner, Ausubel, bueno, todos los grandes pensadores de la pedagogía son psicólogos, incluso si queremos meter ahí a Piaget y a Vygotsky, se piensa en el problema más de las estructuras que de otros sitios, no desde la pedagogía. O pedagogías psicológicas que parecen ejercer un fuerte dominio y aceptación entre los maestros, y además han fundamentado gran cantidad de reformas educativas con orientación principal hacia el constructivismo pedagógico o psicológico en todas sus manifestaciones y usos. Aquí, por ejemplo, podemos mirar cómo muchas reformas en América Latina han sido de corte constructivismo vía España y han llegado, digamos, directamente a transformarse. Y si ustedes miran, la reforma de España es una reforma liderada por César Coll, por todos los psicólogos cognitivistas y que se pasan casi críticamente a nuestros currículos. Esta constatación hace ver que la pedagogía estuvo históricamente más cerca de la filosofía y que en algunos momentos de la historia la educación era la misma filosofía. Y hace que se desplace por la insistencia en modelos psicológicos conductuales o constructivistas y que a su vez las preguntas por expresar la experiencia vital, el cuidado, los postulados éticos queden resueltos en ciertos emplazamientos psicológico-empresariales u organizacionales. Es otro de los elementos que creo que economiza el pensamiento, es el ingreso de todos los modelos de gestión a la educación, que